Hermanas, ¿cómo están? Saludándoles de nuevo y esperando que todas se encuentren muy bien. Oramos para que cada una de nosotras podamos estar creciendo en el conocimiento de Dios con cada una de estas enseñanzas que escuchamos. Y bueno, sabemos que es el Señor, ¿verdad? El que da ese crecimiento y que estamos en sus manos en cada momento. Y bueno, hemos estado hablando ya en estos últimos videos sobre la vida de la iglesia. Esta vida tan importante, ¿verdad?, que debemos de tener dentro de lo que es nuestra iglesia local. Hemos hablado sobre la identidad que tenemos como iglesia de Cristo, sobre ese fundamento, sobre la unidad que como iglesia nosotros somos llamados a guardar. También hablamos sobre la palabra como nuestra máxima autoridad en la vida cristiana. Mencionamos también las 5 solas. Hablamos de solo la escritura y solo a través de Cristo. Y también estuvimos hablando sobre las áreas que nosotros somos llamados a guardar la unidad en la iglesia, ¿no? Que es el amor, la unidad en propósito, la unidad en santidad y la unidad en verdad. Y en el último video hablamos acerca también de la comunión, de la amistad cristiana, sobre todos estos obstáculos que amenazan esa comunión. Y también hablamos sobre ese don, ese regalo que es la amistad, que cuando viene del Señor, ¿verdad? Y cuáles son esos principios bíblicos que debemos nosotros aplicar y que deben de regir nuestras amistades, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando de nuestra vida en la iglesia y vamos a comentar un tema muy, muy importante para todo cristiano genuino, que es la membresía en la iglesia. Ahora, hemos hablado ya de la importancia que juega la iglesia local en el proceso de santificación, ¿no? Tenemos una santificación progresiva, estamos constantemente siendo santificados y estamos creciendo, estamos alcanzando, ¿verdad?, ese carácter como el de nuestro Señor Jesucristo a medida que le vamos conociendo. Y bueno, esta santificación que se da a través de nuestra comunión con otros creyentes es la que nosotros también debemos de buscar. Sí, hemos visto que no solamente Dios nos santifica en lo personal, sino que también Dios nos santifica a través de estar dentro de una iglesia local, ¿no? Y en este sentido genérico, bueno, nosotros entendemos que nosotros pertenecemos ya a una iglesia mundial, ¿sí? O sea, en esa iglesia mundial nosotros pasamos a ser parte desde el momento de nuestra conversión, pero eso no es suficiente. Nosotros debemos de ser añadidos a un grupo específico de creyentes que se reúnen en un lugar específico con un programa y con un liderazgo específico, ¿sí? Entonces, de aquí es de donde nosotros tenemos que comprender la importancia de ser miembros de una iglesia local. Y esto es lo que vamos a comprender en este tiempo. Ahora, vemos Filipenses 1:1. Ahí vemos cómo Pablo está escribiéndole una carta a una iglesia específica, ¿sí? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí vemos varias situaciones. Primero es que es una iglesia que estaba localizada geográficamente en la ciudad de Filipos, ¿sí? Y también vemos que esta iglesia estaba organizada con una forma de gobierno establecido. Entonces, esta era una iglesia local, ¿sí? Se reunían en un lugar específico, poseían un gobierno específico. Y bueno, nosotros, que somos la iglesia Plenitud de Vida en Cristo, somos una iglesia local, ¿sí? Nosotros también nos reunimos en un lugar específico y tenemos también un liderazgo específico, un gobierno de la iglesia específico. Entonces, cuando hablamos de ser miembros de la iglesia local, lo que estamos intentando establecer aquí son las implicaciones de pertenecer oficialmente a una congregación local de creyentes en Cristo. Entonces, esta iglesia local se supone que es un grupo de creyentes que se puede contactar entre ellos, que se pueden conocer entre sí, hermanos que pueden reconocerse unos a otros, que saben quién pertenece, quién no al cuerpo de Cristo
Y de esa manera es que estamos buscando y procurando cuidarnos unos a otros, tanto física como espiritualmente. Entonces, aquí es donde entra la membresía de la iglesia, ¿sí? Porque la membresía de la iglesia es lo que hace que haya un orden efectivo dentro de la iglesia local, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, a cada uno de ustedes en algún momento se les han solicitado algunos datos personales, por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, ocupación, si has sido bautizado, si estás en servicio en la iglesia, si has tomado ciertos cursos, etcétera, ¿no? Y esto es con la finalidad de poder mantener ese orden dentro de la iglesia local que somos. Entonces, la iglesia apostólica tenía un concepto tan alto de lo que significa la membresía que ellos podían dar hasta incluso una lista de las viudas que pertenecían a su iglesia y que necesitaban esa ayuda económica. Eso lo pueden leer ustedes en 1 Timoteo 5 del 9 al 10, ¿sí? Había una lista de membresía, aquí podemos observar, también en Hebreos 13, 17, vemos que hay un mandamiento que no tendría ningún sentido de una iglesia local con líderes establecidos, ¿no? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo creyente en Cristo se ha colocado ya voluntariamente a sí mismo bajo la supervisión de ciertos pastores, ¿sí? Y que esos pastores tienen ovejas a quienes pastorear, de las que van a tener que dar cuenta. Entonces se dan cuenta cómo es una línea cruzada, ¿no? O sea, alguien que va a pastorear, pero alguien que va a ser pastoreado. Y en esto es donde debemos de entender dos puntos sobre este tema de la membresía. ¿Qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? ¿Sí? Porque hay cosas que nosotros, si vamos a ser miembros de la iglesia, debemos de esperar de la iglesia. ¿Y qué espera la iglesia de nosotros como miembro? ¿Se dan cuenta? Entonces, es una interacción mutua. Tenemos derecho a esperar algunas cosas de nuestra iglesia y nuestra iglesia tiene también derecho a esperar algunas cosas de nosotros. Y es por eso que todo creyente debe conocer a su congregación, debe de examinar con objetividad si realmente esta es la iglesia donde Dios desea que tú te establezcas antes de que te hagas un miembro de esta iglesia. Entonces entendamos, hermanas, primeramente la definición de membresía, porque si no entendemos lo que es la membresía, pues entonces, ¿cómo vamos nosotros a actuar de esta forma, no? Entonces, fíjense, dice, la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Entonces, esta es una definición amplia y sencilla para que nosotros podamos comprender lo que es la membresía. Ahora, veamos, hermanas, en primer lugar, estas cosas que todo miembro primero debe de esperar de su iglesia local. Y con esto podemos hacer un análisis, podemos examinar si realmente es la iglesia donde nosotros Dios nos está plantando. Entonces, número 1, es un compromiso y un esfuerzo serio de querer conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Este es el primer compromiso que tiene la iglesia con sus miembros, ¿sí? Aprendimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y por eso es que solo Él tiene el derecho a dirigir todos los asuntos que conciernen a la iglesia, ¿sí? Él es el dueño, Él es el único amo de su iglesia, Él la compró, ¿sí? Entonces, en Efesios, nosotros vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el esposo es la cabeza de la mujer. Entonces, Él es la cabeza, ¿sí? Él es el que dirige al cuerpo y en este contexto, los pastores o el gobierno en la iglesia solamente son simples servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, como dice en 1 Corintios 4:1. Por eso es que
en este mismo capítulo Pablo está diciendo que se requiere de estos administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿sí? Entonces, ¿fieles a qué? Fieles a lo establecido por él, ¿sí? Por Cristo. En la palabra, obviamente, ¿no? Porque él es la cabeza. Entonces, ahora, no olvidemos que toda la iglesia local está en crecimiento, ¿sí? El esfuerzo del que hablamos es muestra de que no existe una iglesia perfecta en esta tierra, ¿sí? Ahora, lo que un miembro puede esperar de su iglesia es que ésta manifieste un esfuerzo serio, ¿sí? Maduro, sabio, de caminar en desarrollo constante, porque toda iglesia tiene el compromiso de corregir algunas cosas que son deficientes, de afianzar algunas cosas que están caminando bien, de aplicar principios que antes no conocían por ignorancia a la palabra. Entonces, si la iglesia está comprometida con todo esto, entonces sí va a poder guiar a la iglesia hacia el diseño que Dios inventó para la iglesia, porque así como Dios nos dio un diseño personal a cada uno de nosotros para cumplir una misión, un propósito aquí en esta vida, así como el rol del esposo, por ejemplo, y el rol de la esposa son distintos, nosotros ahora también como iglesia tenemos que aprender ese diseño que Dios estableció en su palabra para saber cómo comportarnos como iglesia. Entonces, toda iglesia debe de estar en primer lugar dispuesta a corregir cualquier error cometido por ignorancia, a tener la suficiente humildad para aceptar cualquier consejo en el momento oportuno, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros vemos, obviamente que la iglesia tiene un deseo, un esfuerzo serio de querer conformar toda la vida y el ministerio de la iglesia a la palabra de Dios, pues entonces estamos en el lugar correcto. Número 2, todo miembro puede esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que ya componen esa grey, ¿sí? Ese rebaño. Entonces vemos en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, bueno, es el mismo Cristo, aquí vemos, el que añade a los creyentes a su iglesia. Nosotros no somos quienes vamos agregando congregantes, ¿sí? Es Cristo. Todo aquel que es agregado por Cristo a su iglesia tiene el derecho de esperar ser recibido en la vida de la iglesia y debe también de ser introducido en la comunión de los hermanos, ¿sí? Miren lo que dice Romanos 15:7. Aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios, ¿sí? Y en otra versión, en vez de aceptaos, dice recibíos. Entonces, esta vemos que no es una opción, ¿sí? O sea, no es que la iglesia reciba a unos, o no reciba a otros. Todos tenemos el deber de recibirnos unos a otros, ¿sí? Y esto, bueno, hablábamos de la comunión. Entonces, hablaremos de manera más amplia de este punto en videos posteriores, pero debemos entender, hermanas, que los que son miembros ya de una iglesia deben mostrar el compromiso de aceptar o de recibir a todos los hermanos que van siendo agregados por Cristo a la iglesia. Entonces, es muy triste a veces observar que muchos hermanos no se conocen entre sí, y lo más penoso es que no hacen nada para corregir esta situación. Cristo ha usado una orden en su iglesia, un orden, ¿sí? Y aquellos que no cumplen este orden no es que sean tímidos, es que más bien son desobedientes. Entonces, si somos una familia en Cristo, Él espera que cada creyente sea recibido en la vida y en la comunión de su iglesia, ¿sí? Pablo vemos cómo les ordena a los corintios en el capítulo 16:20, que dice, saludaos los unos a los otros con beso santo, ¿sí? Y luego vemos Filipenses 4 del 21 al 22 y otros pasajes como estos que hablan mucho de cómo la iglesia apostólica se esforzaba en saludarse entre ellos continuamente. Entonces, bueno, esta es una parte que como miembros de una iglesia debemos de esperar, ¿verdad? De la iglesia, ser recibidos, ser aceptados, ser incluidos también, ¿no? Número 3. Todo miembro tiene derecho a ser responsable y amorosamente recibido por el pastor y líderes de la iglesia, los cuales han de velar por su alma. Ahora,
no solamente el nuevo creyente deberá ser recibido por los miembros de la iglesia, sino oficialmente debe ser recibido por el pastor y por los líderes en sí, ¿no? El gobierno de la iglesia. En Hechos 20:28, el Señor le dice a los pastores que tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces aquí vemos que Cristo ha puesto bajo su cuidado a los pastores, a cada creyente. Entonces es por eso que el liderazgo de la iglesia normalmente pregunta a cada miembro por su vida espiritual, por la forma en que dirige su familia, etcétera, ¿no? Esto no es que se estén entrometiendo en la vida de los miembros, más bien esto es pastorear a la iglesia, ¿no? Entonces nosotros no debemos de verlo como algo, como que ¿por qué me preguntan tanto, no? Sino es algo importante. ¿Por qué? Porque el gobierno de la iglesia tiene la responsabilidad de pastorear a la iglesia. Entonces, si alguien pertenece al gobierno de la iglesia, hermana, te llama por teléfono, te pregunta cómo has estado, te visita a tu casa, es porque está pastoreando. Ahora, es por esto también que el Consejo de Ancianos de nuestra iglesia se reúne periódicamente para tratar estos asuntos que conciernen a la vida de la iglesia en general, ¿sí? Y pueden tratar a veces temas como la vida de algún hermano en particular, ¿no? Y ese también es parte del cuidado que se tiene por la grey, ¿sí? Porque aún ahí van a tomar decisiones hasta de llegar desde guiar a una persona hasta disciplinar a lo mejor a algún miembro cuando está permaneciendo en pecado. Entonces ellos deben guardar la pureza, deben guardar el orden de la iglesia. Y ahora, hermanas, recordemos también aquí algo muy importante, ¿sí? Es muy fuerte la carga que lleva un pastor él solo, ¿sí? En Hechos 20:28 vimos que a los pastores primeramente se les llama a tener cuidado de vosotros, o sea, de su persona, y después ya de toda la grey, ¿sí? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que Dios ha constituido un gobierno en la iglesia para que el pastor principal no haga todo él solo, ¿sí? Debemos considerar que todos los líderes tienen familias que atender, tienen sus propios trabajos y siempre corren el riesgo de que vayan a estar demasiado activos en el trabajo de la iglesia, ¿sí? Corren el riesgo de descuidar su vida devocional personal, de descuidar a sus familias y esto realmente, si sucediera, esto los puede descalificar del ministerio. Y también tenemos que saber que si ellos, por no cuidar su cuerpo, ellos acaban enfermos, entonces ya no van a poder seguir ministrando. Entonces, en ese sentido, el liderazgo de la iglesia debe ser sabio en manejar sus ministerios en cuanto a principios y no de acuerdo a necesidades, porque necesidades hay demasiadas, ¿sí? Pero debemos de guiar de acuerdo a principios. El trabajo en una iglesia siempre debe estar dividido, ¿sí? No debe cargarse sobre uno solo, porque aquí no hay superhéroes, no es que una sola persona pueda cargar con la grey, ¿sí? Eso solamente Cristo, ¿verdad? Y muchas veces algunos hermanos no entienden esto, buscan que solo el pastor atienda sus necesidades, resuelva todos los asuntos, les dé toda la atención, y esto, hermanas, es imposible para alguien humano. Tristemente todo el mundo siempre cree que su problema es urgente, ¿verdad? Entonces, Marcos 1:35 al 38 dice, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Sí, y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Fíjense, aquí vemos a Cristo no atendiendo necesidades, sino está atendiendo el ministerio, ¿sí? Cristo manejaba su vida y la vida de sus discípulos a través de un programa específico, y lo mismo vemos también en la vida de Pablo. Vemos Hechos 18 del 19 al 20, que dice, llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió. Y bueno, aquí nos preguntamos, ¿pecó Pablo aquí por no consentir?
Pues no, Pablo tenía un programa específico que él debía de cumplir. Entonces no podemos esperar, hermanas, y mucho menos demandar que el pastor o los líderes dejen sus responsabilidades para atender nuestras necesidades inmediatamente o en el momento en que se presentan, porque ellos tienen también otras cosas que resolver. Ellos atienden todas las necesidades amorosamente, pero requiere muchas veces que haya paciencia hacia ellos en ocasiones para que puedan dar seguimiento a cada una de las necesidades que van surgiendo. Y habrá casos que esas necesidades van a ser tan urgentes que el programa efectivamente va a ser cambiado, ¿no? Y esto, bueno, el Señor dará sabiduría y discernimiento a nuestro gobierno, a la iglesia, para tomar estas decisiones. Entonces, no se trata de dejar de buscar tampoco la ayuda pastoral, ¿sí? Es solamente que debemos hacerlo con comprensión para que la vida de la iglesia pueda estar funcionando correctamente. Ahora, número 4, ¿qué debe de esperar un miembro de su iglesia? Todo miembro debe esperar que se llegue a brindar la oportunidad y que se le alentará a descubrir sus dones para el beneficio de la iglesia. Vemos 1 Corintios 12, en general lo pueden leer. Vemos que ahí el Espíritu Santo menciona que ha dado dones a su iglesia y ha colocado a cada miembro en el cuerpo en un lugar donde ese miembro pueda contribuir en alguna manera a la edificación y desarrollo de esa iglesia. Vemos 1 Pedro 4 del 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cuando Cristo nos agregó a su iglesia, Él también nos proveyó dones que debemos poner en función para todos aquellos que pertenecen a esta familia de santos. ¿Sí? Toda iglesia está llamada a brindar un clima, un ambiente, donde cada hermano o hermana pueda descubrir y pueda desarrollar los dones que Dios le ha concedido. Y de esto, bueno, también vamos a hablar un poco más adelante de manera más amplia en este discipulado. Ahora, recordemos que el concepto de membresía no tiene una sola vía. O sea, yo llego a la iglesia y voy a esperar ser atendido y voy a esperar recibir solamente. No, tiene dos vías. Voy a llegar y voy a esperar algo de mi iglesia, pero también la iglesia va a esperar algo de sus miembros. Y ahora vamos a ver esas cosas, ¿no? En que la iglesia tiene derecho a esperar de cada miembro. Número 1, la iglesia tiene el derecho a esperar la asistencia a todos los cultos a menos que alguna causa justificada lo impida. Y vemos Hebreos 10, 24, 25, un pasaje muy conocido que dice: y consideremos cómo estimularnos a unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Ok, un miembro de una iglesia no es alguien que debe de dejar de congregarse. Ya hemos hablado de este tema un poco anteriormente y aquí lo vamos a ampliar. Observa, hermana, en primer lugar, 4 cosas que en la iglesia primitiva hacían juntos. Esto lo vemos en Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí en primer lugar vemos que perseveraban, ¿sí? Perseverar aquí significa persistir en adherirse a una cosa o estar intensamente comprometido con algo. ¿Se dan cuenta? Es algo continuo, algo en lo que se persiste por estar fervientemente comprometidos. Entonces ellos, o sea, la iglesia primitiva, estaban comprometidos en la doctrina de los apóstoles, que ya hemos hablado anteriormente, que es esa enseñanza que los apóstoles impartían en estos cultos, ¿sí? Lo que nos queda a nosotros registrado en la palabra. Persistían en la comunión unos con otros, así que es algo en lo que debemos de estar esforzándonos continuamente, como vimos. En el partimiento del pan, que esto es la Santa Cena, en este caso para nosotros, y en el culto de oración. Entonces vamos a recordar en primer lugar, hermanas, que es en el culto de adoración, donde Dios manifiesta su presencia a su pueblo cuando nosotros nos estamos reuniendo a adorarle juntos, ¿sí? En Éxodo 19 y 20 vemos ahí cómo el pueblo de Israel se reunió para recibir la ley de Dios.
¿no? Y Dios ahí manifestó su presencia con manifestaciones extraordinarias, ¿no? Ustedes pueden leer estos pasajes, ¿no? Cuando se terminó de construir el tabernáculo, el templo, vemos también esto, ¿verdad? Pero sin embargo también observamos que no siempre la presencia de Dios se manifestó de este modo, así de forma extraordinaria, ¿no? Pero eso no significa que eso fue menos real. Vemos Éxodo 20:24, dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces aquí entendemos algo, aunque no haya manifestaciones como las que leemos muchas veces ahí en el Antiguo Testamento, no, aunque esas manifestaciones no estén presentes, Dios está en medio de su pueblo congregado. Así que nos damos cuenta que el hecho de que nos congreguemos como pueblo para llevar a cabo esta adoración a Dios y para llevar a cabo la Santa Cena y para tener comunión unos con otros y para recibir la enseñanza que viene del fundamento de los apóstoles y para orar juntos, esto es algo muy, muy importante para la vida de la iglesia, ¿sí? Vemos el Salmo 84 que dice el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y miren, aquí el salmista habla de la casa, habla de altares, habla de moradas, de Dios, ¿verdad? Donde Él ha prometido hacer habitar su gloria. Y vemos también Mateo 18:20 que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Cristo prometió su presencia en medio de su iglesia, en medio de la congregación, ¿sí? En donde la gloria de su nombre va a habitar. Entonces, aun cuando ya nosotros no veamos ya la nube, la columna de fuego, no vemos un monte que humea, ¿verdad? O truenos y relámpagos, ¿verdad? Como hubo en ese tiempo, nosotros podemos estar completamente seguros por la fe que la gloriosa presencia de Dios se manifiesta en una forma muy especial cuando nos reunimos como iglesia para adorarle, ¿sí? Cuando nos congregamos. Entonces no tenemos que ver manifestaciones especiales para estar seguros de esto. Ahora, hermanas, nosotros venimos a la iglesia a encontrarnos con el Dios vivo, ¿sí? Como su pueblo que somos. Venimos a darle gracias por sus bendiciones, a entonar cánticos de adoración en su presencia, a escuchar su voz a través de la lectura y la predicación de la palabra. Así que, bueno, si somos aquellos que Dios nos ha redimido del pecado para poder tener comunión con Él, entonces no podemos descuidar la asistencia al culto, porque Dios ha planificado ese culto para encontrarse con su pueblo en forma muy especial, ¿sí? Así que bueno, hermanas, la próxima vez que faltemos a un culto de adoración, procuremos tener una muy buena excusa para haber faltado a esa cita con nuestro Dios, ¿sí? Pensemos por un momento cómo Dios ha prometido que su presencia estará allí, ¿sí? O sea, cada domingo, cada tiempo que nosotros estamos juntos, Él ha prometido su presencia en medio nuestra, ¿sí? Y nosotros, que somos simples criaturas, muchas veces lo dejamos esperando. Entonces, aunado a esto, hermanos, debemos tener muy, muy presente, como dice el Salmo 133, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Este es un anhelo que va a fluir de un verdadero creyente, así que la falta de interés que alguien tenga de asistir al culto revela un decaimiento espiritual muy serio o en el peor de los casos, pues una falta total de ese principio de amor que el Señor pone en cada corazón regenerado. Esto puede revelar que alguien no sea creyente, que no pertenece a este pueblo, porque no le interesa reunirse con este pueblo. Entonces, todos los mandatos que se nos dan para la comunión y para la unidad de la iglesia, solo los podemos cumplir, acuérdense, en el contexto de la asistencia a la iglesia. ¿Sí? No hay vida de iglesia si no hay congregantes. No hay vida de iglesia si no nos reunimos. Entonces el culto es para podernos nosotros saludar unos a otros, esforzarnos en hacerlo como vimos que la iglesia primitiva lo hacía, animarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros,
El culto, hermanas, ahí es en el más completo sentido del término una reunión familiar, ¿sí? Una reunión de familia, donde todos venimos a reunirnos luego de que pasó una semana de separación para poder adorar al Padre que tenemos en común. Entonces, cuando faltamos a menudo a los cultos, ya estamos comenzando a desligarnos del pueblo de Dios, ¿sí? Tanto vamos a desligar en pensamientos, en afectos, vamos a dejar de sentir ese afecto por nuestros hermanos en Cristo y la unidad de la que hablamos comienza a quebrantarse. Entonces hay que preguntarnos, hermanas, ¿cómo me siento cuando no pude congregarme por una causa justificada? Que realmente son muy, muy pocas las causas justificables, ¿no? Me siento triste o me tiene sin cuidado, a lo mejor, ¿no? Es para mí una carga, un deleite estar los domingos en la iglesia. Hago un esfuerzo por sacar de los cultos el mayor provecho posible, poniendo atención a todo lo que va ocurriendo ahí. Me esfuerzo en tener comunión con los hermanos a la salida, por ejemplo, quedarme un poco más de tiempo, interactuar con mis hermanos, conocer a mis hermanos, ¿sí? O sea, me quedo también durante el día meditando en todo lo que yo he aprendido. Perdón. Entonces, la iglesia tiene derecho de esperar de sus miembros esa asistencia fiel a los cultos, ¿sí? Hablando de los miembros. Número 2, la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios. Fíjense, hablábamos la semana pasada de la comunión dentro de la iglesia y aquí vamos a reforzar un poco este tema solamente. Muchas veces dentro de la iglesia, la verdad es que solamente interactuamos con aquellos que ya tenemos una relación o con quienes ya nos sentimos cómodos, pero no nos atrevemos a interactuar con otros miembros que no conocemos y tristemente a veces no tomamos la iniciativa tampoco de acercarnos a los miembros nuevos, ¿sí? Y lo que ocurre es que a medida que la iglesia va creciendo y a medida que llegan a la iglesia más personas, menos personas se van conociendo entre sí. Y esto no debería de ser así, hermanos. Todos los miembros tenemos la responsabilidad de cultivar esa comunión, ¿sí? Y a cada creyente no debe darnos vergüenza de acercarnos a otro miembro de nuestra familia para conocerle y para darnos a conocer. Muchas veces no lo hacemos porque no nos vemos como familia, ¿sí? Y debemos de romper esas barreras entre nosotros y debemos empezar a acercarnos al otro y decir, hola, yo soy fulano tal, tengo tanto tiempo viniendo a la iglesia, ¿qué tiempo tienes tú viniendo aquí? Etcétera, ¿no? Y entablar una conversación y preguntarle acerca de su vida. Hermanas, nos sorprenderemos muchísimo de saber que hay hermanos y hermanas que llevan muchísimo tiempo en la iglesia y ni siquiera sabíamos que asistían, ¿sí? Todos los miembros tenemos una responsabilidad de cultivar una atadura consciente, ¿sí? Y una atadura también amorosa con el pueblo de Dios. Todos debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos estar tan involucrados en la vida de la iglesia que conozcamos los sucesos, sobre todo los sucesos trascendentales de la vida de nuestros hermanos. Saber cuándo un bebé nace, saber si un hermano está enfermo, si alguien padece una pérdida, para poder orar, para compadecernos, para compartir, para consolarnos, para alegrarnos también entre nosotros. Entonces, es por eso que en nuestra iglesia se ponen peticiones en el grupo de oración para que nos involucremos, ¿no? No es nada más para que tú leas que hay una petición y digas, ok, ¿no? Sino para que te involucres, para que ores, para que le mandes un mensaje al hermano, para que le llames al hermano, para que te familiarices con los sucesos de la vida de la iglesia. Así que, hermanas, debemos hacer un esfuerzo de conocer a todos los miembros de nuestra familia. Debemos estar disponibles también para cualquier miembro de la familia que en algún momento dado requiera de nuestra ayuda, de nuestra presencia, ¿sí? No importa aquí si esa persona es de nuestro círculo de amigos, ¿no? O si es una persona que nunca habíamos visto. Si esa persona es parte de la iglesia, es parte de mi familia. Y yo debo de preocuparme por él o por ella. Así que comencemos a saludar a los hermanos con los que no nos hemos relacionado mucho. Esforcémonos en comenzar a interactuar con todos los hermanos de la iglesia y pongamos también más atención
en los anuncios, ¿verdad? Muchas veces cuando se dan estos anuncios los días domingo, muchas personas andan divagando, andan distraídas, ¿no? Y debemos de poner atención porque esas necesidades que se comparten también en el grupo de oración son muy importantes, ¿no? Tenemos que disponernos a estar atentos de la vida de nuestra iglesia e involucrarnos. Ahora, ¿cómo? Orar por las peticiones en la semana, enviar mensajes, llamar a quien está pasando una necesidad. Si es posible visitar a alguien en su casa, hazlo, hermana. Practiquemos esa ley del amor cristiano, ¿sí? En Hechos 4:32 lo pueden leer. Ahí vemos ese esfuerzo de la iglesia primitiva de cultivar una atadura responsable y amorosa con el pueblo de Dios. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que mantenían todas las cosas en común. Aquí nos habla de la vida de la iglesia. Esta es la iglesia a la que Dios nos ha llamado pertenecer. Y si somos miembros, debemos de nosotros colaborar para que haya esta atadura consciente, amorosa y responsable hacia otras personas. Número 3, la iglesia tiene el derecho a esperar de nosotros un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. Ahora, la palabra nos enseña que en Cristo quien pone pastores en la iglesia es Él, ¿no? Entonces, Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuando tomamos la decisión de hacernos miembros de una iglesia, estamos tomando la decisión de someternos también gozosa y voluntariamente al pastoreo de estos hombres que el Señor ha puesto por el Espíritu Santo. Vemos 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí habla de los ancianos de la iglesia, quienes tienen la responsabilidad de gobernar los asuntos que conciernen a la iglesia y de enseñar a la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, entendamos que esto no significa una obediencia ciega, ¿sí? Que es lo que muchas veces encontramos en las sectas falsas, ¿no? Donde los gurús exigen obediencia ciega, absoluta y sin preguntar. No, esto no es así en la iglesia, hermanas. Los pastores son siervos de Cristo y son administradores de los misterios de Dios. Esto significa que el dueño, como vimos, no son ellos, es Cristo, ¿verdad? Cristo es cabeza y solamente Él puede legislar sobre ella a través de líderes humanos. Y cuando el gobierno de la iglesia se dirige bajo ese temor de la palabra, entonces la iglesia debe someterse, porque ellos están solamente enseñando y predicando lo que dice la palabra de Dios. O sea, lo que rige la iglesia, pues es la palabra, ¿no? Ahora, si el gobierno de la iglesia se aparta de esa enseñanza bíblica y quiere llevar a la iglesia a someterse a preceptos que no están en la palabra, entonces en ese caso, sal huyendo, ¿no? Debemos de salir huyendo. Eso es por lo que la iglesia debe ser muy, muy cuidadosa en aplicar los principios que Dios estableció en su palabra cuando hay una selección de líderes. Porque una vez ya que los líderes ya fueron elegidos, la iglesia los va a dejar gobernar. Entonces, bueno, la iglesia entonces vemos aquí que tiene el derecho de esperar que nosotros como miembros nos vamos a someter a ese gobierno que Dios ha establecido en la iglesia. Número 4, la iglesia tiene el derecho de esperar de sus miembros el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y para el desarrollo de la obra de Dios a través de su congregación. ¿Sí? Este tema lo hemos hablado anteriormente, no queremos repetirlo, creo que ya se entendió bien lo que es la ofrenda, los principios que tiene el ofrendar. Y solamente debemos de entender que como miembros nosotros tenemos este compromiso de ofrendar sistemáticamente para el bien y para el soporte, para el desarrollo de la obra. Número 5. La iglesia tiene el derecho a esperar de sus miembros
una disposición a descubrir y a usar los dones particulares que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia, ¿sí? Ahora, va muy ligado a lo que la iglesia, a lo que el miembro espera de su iglesia, de que lo animen y de que le ayuden a descubrir esos dones. Ahora, en 1 Corintios 7:7 dice, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces vemos que cada miembro ha sido colocado en el cuerpo en un lugar especial, con dones especiales para que pueda contribuir al desarrollo de este cuerpo. Todos los miembros en la iglesia son necesarios. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento del cuerpo. Si alguno de nosotros no está funcionando, entonces estamos haciéndole daño al cuerpo de Cristo y a cada miembro, ¿sí? Porque entonces los demás miembros no se están beneficiando con nuestro don. Dios nos dio dones a cada uno en particular y si no los estamos ejerciendo, estamos frenando el avance y la edificación del cuerpo. Quizá algunos hermanos no sepan cuál es ese don, ¿no? Y más adelante vamos a hablar ampliamente de este tema en el discipulado también, pero vamos a comenzar con algo sencillo, ¿sí? ¿Quieres saber cuál es tu don? Hay que tener disponibilidad e involucración. No hay una forma más sencilla y más fácil de poder descubrir cuáles son tus dones. Si nosotros mostramos disponibilidad y nos involucramos, pues vamos a descubrir más adelante en el camino cuál es nuestro don. Vamos a descubrir cuál es ese lugar donde Dios nos usa más ampliamente dentro de su iglesia. Entonces, hermanas, es obrando y trabajando en su obra que Cristo nos va revelando a los que somos su pueblo cuáles son nuestros dones. Número 6. La iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que estos han de declarar honestamente cualquier desviación de los términos originales de membresía. Y este es un punto muy, muy importante. Todo el que está en la iglesia está de manera voluntaria, ¿sí? Nadie aquí es obligado y cuando alguien se hace un miembro de la iglesia, quiere decir que esa persona está aceptando voluntariamente el ministerio de esa iglesia, sus doctrinas, sus metas, sus estándares de santidad, ¿sí? Y sobre este punto, como muchos de ustedes saben, nuestra iglesia tiene una declaración de fe y también tiene una filosofía bíblica de ministerio, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, todo esto son documentos donde se habla acerca de la doctrina que nosotros tenemos como iglesia. ¿Para qué? Para que todos los que llegan a plenitud de vida podamos conocer y podamos entender, ¿sí?, esta doctrina, ¿sí?, estas metas, estos estándares, este ministerio, cómo funciona esta iglesia de plenitud. Ahora, junto con este video vamos a estar enviando estos documentos y va a ser tarea de cada uno de ustedes leerlos detenidamente y comentarlos junto con este discipulado ahí con su discipuladora. Ahora bien, si ya conocemos nosotros esta declaración de fe y habiéndonos ya nosotros comprometidos como miembros de esta iglesia, llegamos algún día a cambiar de convicciones en cuanto a doctrina, ministerio, metas, etc., la iglesia espera de nosotros que con toda honestidad nos acerquemos al gobierno de la iglesia a decir nuestro sentir y no a que andemos diciendo todo lo que pensamos a todos los hermanos de la iglesia, causando una posible división. Tenemos que recordar que al aceptar la membresía de la iglesia, estamos nosotros aceptando toda la vida de la iglesia, toda la doctrina, todo el ministerio de la congregación. Y si alguien no está de acuerdo con todo esto, lo mejor es que salga a congregarse a una iglesia que tenga convicciones que tenga convicciones iguales a las que tiene él o ella, porque si no, esto puede hacer mucho daño al alma de esa persona, pero también a la iglesia. Así que, hermanas, si este llega a ser el caso, la iglesia espera honestidad para poder determinar cómo se va a tratar el asunto. Muchas veces se puede corregir y se puede hablar, ¿sí? Tanto para el bien de la persona como para el bien de la iglesia. Entonces, recuerden que el gobierno de la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de la iglesia, ¿sí? Así que, hermanas, es importante que consideremos, en primer lugar, si realmente estamos convencidas de que esta es la iglesia a donde Dios nos quiere tener, si este es el lugar donde Él quiere que estemos. Tenemos que hacer un examen a profundidad antes de comprometernos totalmente. Y si aún no somos miembros de la iglesia de plenitud de vida,
va a ser necesario que podamos tomar el curso de membresía de la iglesia, que este es un curso donde te lo damos en la iglesia y hay que estar atentos, ¿sí? Donde se explica a profundidad este tema y donde se hace este compromiso de manera oficial delante del liderazgo y delante de los demás miembros de la iglesia. ¿Cuál compromiso? Bueno, pues todo lo anteriormente hablado, pero de manera mucho más oficial, donde la iglesia como cuerpo le va a decir al creyente: reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo, tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Y la persona le va a decir a la iglesia como cuerpo: en la medida que siga siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia, mi discipulado a vuestro amor y a su supervisión. En un sentido, todo esto es como como el sí quiero de una boda, ¿sí? Motivo por el cual algunos se refieren a ellos como un pacto con la iglesia local. Entonces, en otras palabras, todo el asunto de la membresía de la iglesia trata de una iglesia local asumiendo responsabilidades específicas por tu vida y de ti asumiéndolas por tu iglesia. Entonces, si no estamos, hermanas, dispuestas a comprometernos de todo corazón con este cuerpo local de creyentes, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sustentar y para fortalecer la vida y ministerio de nuestra iglesia, cuidar en la medida de nuestras posibilidades de la vida de nuestros hermanos en la fe, si no estamos dispuestos a ello, entonces voluntariamente estamos rechazando ese medio que Dios ha instituido para que crezcamos en santidad. Aquel que no se quiere comprometer con una membresía en la iglesia está voluntariamente quedando fuera del cuidado y del pastoreo de esa iglesia. Entonces, la iglesia, hermanas, es el cuerpo de Cristo y pertenecer a dicho cuerpo es un privilegio enorme que Dios nos concede a los redimidos, pero también esto conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si queremos recibir los beneficios del privilegio, debemos ser diligentes en el cumplimiento de nuestras responsabilidades porque ambas cosas vienen juntas. No recibe el beneficio del privilegio el que es irresponsable con el cumplimiento de sus deberes. Entonces, todo lo visto, hermanas, en este tema es lo que se espera de una iglesia y también lo que se espera de un miembro local de una iglesia. Entonces, observa, hermana, qué tan comprometida estás tú con tu iglesia, pero también observa qué tan comprometida está tu iglesia hacia ti, ¿sí? Qué tan comprometido está el gobierno de la iglesia hacia tu crecimiento espiritual y medita sobre el compromiso que cada uno de nosotros debe adquirir si pensamos hacernos miembros de esta iglesia de plenitud. No olvidemos leer detenidamente la declaración doctrinal, por favor, la filosofía de ministerio de nuestra iglesia. Comenten cualquier duda con su discipuladora y manténganse atentos porque seguido se va a anunciar este curso de membresía, ¿no? Que se imparte en la iglesia, donde vas a poder comprometerte oficialmente como miembro de plenitud de vida en Cristo, si ese es tu deseo, ¿sí? Entonces, como iglesia realmente nos vamos a gozar de recibirte como miembro y de ser recibidos por ti como iglesia. Entonces, bueno, este es un tema que quisimos que quedara muy claro, ¿verdad? Quisimos tomar este tiempo para explicarlo. Y bueno, aquí dejamos algunas preguntas para comentar en tu discipulado. ¿Habías comprendido anteriormente la membresía de la iglesia? He intencionalmente buscado conocer a mi iglesia en su doctrina, metas, ministerio, etcétera, para examinar si es la iglesia donde Dios desea que me comprometa a ser miembro. Considero que mi iglesia tiene un compromiso serio de querer conformar toda su vida y ministerio a la palabra de Dios. Observo que el gobierno de la iglesia son fieles a lo establecido por Cristo en su palabra. Observas que tu iglesia tiene el compromiso de corregir cosas que son deficientes, afianzar aquellas que van caminando bien, aplicar principios que antes no conocía por ignorancia de la palabra, corregir errores cometidos y tener la humildad para aceptar consejo. ¿Cómo fue tu llegada a plenitud? ¿Cómo te recibieron los miembros de plenitud? ¿Cómo te recibió el gobierno de la iglesia? ¿Cómo fuiste introducido en la comunión de los hermanos? ¿Cómo has sido pastoreado en la iglesia?
O sea, te preguntan por tu estado espiritual, recibes mensajes, llamadas, visitas, estás siendo discipulado, has sido disciplinado, se te ha brindado y se te ha alentado a descubrir tus dones e involucrarte en servir para beneficio de la iglesia. Comprendo que mi asistencia fiel a todos los cultos es parte de mi compromiso con mi iglesia local. Estoy viviendo en un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios. O sea, me esfuerzo en saludar a mis hermanos, interactúo con ellos, los que ya conozco y los que no conozco. Tomo la iniciativa de acercarme a los creyentes nuevos, conozco los sucesos trascendentales de la vida de mis hermanos, leo y oro por las peticiones de oración de mis hermanos, pongo atención a los anuncios que se dan en la iglesia, mensajeo, llamo, visito cuando es posible a mis hermanos en necesidad. Considero tener un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia sin caer en una obediencia ciega. Estoy comprometido con mi ofrenda para el soporte y desarrollo de la obra de Dios. Estoy usando los dones que Dios me ha dado para el beneficio de la iglesia. He leído y acepto la declaración de fe y la filosofía bíblica del ministerio de plenitud de vida en Cristo. Comprendo el compromiso de ser honesto y acercarme al gobierno de la iglesia si mis convicciones llegan a cambiar sobre la doctrina, metas, ministerio y estándares de santidad de esta iglesia. He tomado anteriormente el curso de membresía en la iglesia. Al escuchar este tema, considero estar convencido de comprometerme como miembro de plenitud de vida en Cristo. Entonces, bueno, hermanas, que Dios nos guíe en este compromiso tan hermoso, pero a la vez tan importante de llegar a ser miembros de esta iglesia local y que podamos ser miembros fieles, ¿sí? Miembros responsables, dedicados para el beneficio de nuestra iglesia y para la gloria de Dios. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque podemos nosotros ahora comprender, Señor, este nuevo tema acerca de la membresía de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos has salvado y nos santificas cada día, sino que cada vez nos damos cuenta, Señor, de tu llamado que es tan amplio, Señor, a todas aquellas cosas que nos llamas a poder comprometernos, Señor, dentro de tu obra. Señor, nosotros somos deudores para siempre hacia ti, Señor, por toda la obra tan hermosa que hiciste. Y nosotros queremos responder, Señor, a cada una de estas llamados, Señor, que tú nos das y que tú nos ofreces para que verdaderamente podamos glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a comprender la membresía de la iglesia local, Señor, aquello que los mismos apóstoles y la iglesia primitiva, Señor, practicaban y mostraron tanto compromiso hacia ello. Ayúdanos también nosotros, Señor, a poder ser parte de este pueblo tan hermoso en el cual tú nos has agregado y a poder también ser parte de poder cuidar, Señor, de poder mantener esa comunión y de poder, Señor, realmente estar comprometidos con tu iglesia, Señor, con tu obra. Señor, que seas tú, Señor, guiándonos a través de este tiempo y ayúdanos, Señor, para que podamos también a través de estos documentos que se nos envían, Señor, poder conocer verdaderamente, Señor, cuál es el pensamiento de nuestra iglesia, Señor, y que realmente podamos tener este compromiso muy, muy firme. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Que Dios les bendiga.